Mi querido Manuel Razo, Mi estimado Carlos. curador de la Galería Óscar Román, bienvenido a este programa que es tu nuevo programa Perspectiva Cultural a través de Mundo Ejecutivo Televisión. Emanuel, te conozco ya desde hace algunos años, siendo justamente el curador estelar de la galería de nuestro querido y bien recordado Oscarito Román. Me encantaría que nos compartieras, Emanuel, un poco de tu trayectoria. Eres abogado de profesión y de carrera, pero ¿en qué momento decides dedicarte de tiempo completo al 100% a la curaduría, al mundo del arte? ¿En qué momento fue el parteaguas en este camino tuyo profesional y que entras a la Galería de Oscarito? Mira, yo creo que el arte muchas ocasiones es ese punto y ese contacto que muchas veces surge. En mi caso fue que surgió a muy temprana edad. Ujú. eh, de una u otra forma sí, adquirir obras de artistas emergentes, a Ujú. involucrarme, a estudiar historia del arte. Y fui de una u otra forma construyéndome a partir de ahí. Y en algún momento, quieras que no, por fuerza, te involucras con los artistas. Te involucras muy fuerte. Me parece que el trabajo de un coleccionista, de un comprador de arte, también se vuelve en un promotor del artista. Y esa es una parte de que se vuelve una fórmula extraordinaria para el desarrollo de los artistas con los que trabajamos. Después formé un proyecto independiente en impulso también a artistas emergentes. Y hacia 2015 hicimos un evento con artistas internacionales que se llamaba Artistas en Tránsito, 2014-2015, y en ese momento yo ya llevaba una muy buena amistad con Oscar, ya habíamos tenido, siempre compartíamos ese gusto por el arte, pero en aquella ocasión que visitó esa exposición me dijo, vamos a hacer cosas juntos. Mm. Entonces le gustó la exposición, le gustaron los artistas que La unión teníamos de los presentes. destinos, mi querido Exacto, Manuel. y por el arte nuevamente volvemos a entrar en ese punto de contacto, ¿no? Sí. A partir de ahí fue estrechándose mucho nuestra amistad. Ujú. Y en algún momento empezamos efectivamente a trabajar ya en proyectos específicos en la galería. ¿Recuerdas el primero? El primero en el que trabajé se llamó, mm, era pintura expandida. Ujú. Hicimos una exposición sobre pintura expandida y en ese momento fue cuando empezamos a hacer varios proyectos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Con Oscar fue una circunstancia y una cuestión en la que la pasión, la amistad, el trabajo, el gusto, el deseo de hacer las cosas, pues nos vinculó muchísimo. La visión. La visión, pero sí era una cuestión de una pasión muy fuerte, Ujú, ¿no? ujú. O sea, realmente hablar de trabajo, con Oscar era difícil hablar de trabajo en ese momento, ¿no? O sea, Sí, trabajábamos, sí, 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 pero lo disfrutábamos. sí, Lo disfrutaba, pero aprendía, sí. ¿no? Entonces era una retroalimentación constante y una retroalimentación de una figura con una gran trayectoria, con un gran conocimiento, con una mirada extraordinaria como fue la de Oscar Román, Sí. y que es una mirada que perdura, ¿no? Me parece que el trabajo y todo la vida de Oscar, el legado de Oscar, si bien puede contabilizarse en muchas ocasiones en cuestiones físicas de la obra, del arte, de todo este tipo de cuestiones, Oscar construyó un legado que también es sumamente inmaterial, ¿no? Que es esta pasión que logró sembrar en muchos de las coleccionistas, en los compradores de arte, en nuevas generaciones, porque lo vi de una u otra forma eh, persuadiendo, presentando, retirando los miedos que pudieran existir o las barreras, pensemos, ¿no? Ujú, ujú. No retiro más el tema de miedo, De sino miedo. las barreras o las distancias que podría existir entre una persona que se interesa en el arte, que quiere acercarse, pero que quizás de repente no sabe cómo. Y Oscar era una persona que podía vincularlo muy bien, porque tenía una gran capacidad de establecer esos vínculos, de generar confianza y sobre todo de presentar una muy buena propuesta artística para quienes estaban acercándose al arte. Mi querido Manuel Razo, pero además ese vínculo lo generaba también con el público, digamos, de a pie, común y corriente, no tan cercano al mundo del arte, o los medios que como yo aprendimos de él. Yo me acerqué mucho al arte gracias a él hace 10 años. Tenía esa facilidad también de enamorarnos a nosotros como medios de comunicación.
Totalmente. Fueron 10 años de relación con él, en donde nunca hubo un no, estás muy lejos, tú en la Universidad de Anáhuac, yo acá en Polanco, hoy no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Mucho de lo poco que hoy sé de arte, en muy buena medida, es justamente por Oscarito Román. Y ese es uno de los legados más importantes que Sí. yo creo que habitan en el legado que deja Oscar, ¿no? Ujú. Creo comunidad, Sí. creo familia, creo pasiones, creo colecciones. Entonces, ese tipo de elementos son como muy importantes. Creo una mirada, Ujú. ¿no? Hay mucha gente que se acerca a la obra y aún busca la mirada de Oscar Román, ¿no? Yo uno Entonces, de ellos. esa parte es Sí. como muy importante y es un elemento que vive en nosotros, ¿no? Hace poco justamente lo pensaba, hay personas que conoces y que te transforman la forma de mirar el mundo. Sí. Creo que en mí fue una de las cuestiones que dejó Oscar. Lo que es compartir con él una mirada hacia el mundo y que sigo que aprendí y que sigo teniendo hacia el mundo. Ujú. Yo creo que debes de tener como curador de profesión o de ocupación en la actualidad, ya desde hace algunos años, Emanuel, que Oscar Román se haya fijado en ti y que te haya permitido ser parte de la Galería Oscar Román, tenía mucha confianza en ti, en tu talento, en esa visión del mundo del arte, en tu capacidad, en tu conocimiento. ¿Va por ahí también? O sea, que Oscarito Román confiara en ti no era cosa sencilla tampoco. Definitivamente, Un es exigente de una primer confianza nivel. que Ujú. siempre agradecí, Sí, una confianza que sin duda también tenía una gran base en sí, una amistad muy entrañable. sí. Teníamos una amistad que era muy cercana, muy sensible en ese sentido. Y sin duda la confianza al momento de trabajar, de iniciar algunos proyectos, pues fue una cuestión que también agradecí muchísimo. Yo creo que tuvimos mucha empatía en la forma de buscar que el arte rompiera esas barreras, que la gente se pudiera acercar de una forma más confiada, conquistar nuevos públicos. Siempre buscamos y siempre establecimos prácticas que queríamos de cómo podemos llegar a nuevos públicos, ¿no? Cómo podemos hacer que la gente se ¿Estrategias? interese nuevamente. Estrategias y sensibilidades y honestidades, Ujú. ¿no? A veces creo que de repente buscar un diálogo mucho más cercano con el espectador, que la gente se sienta mucho más cercano y más involucrado con la obra, era uno de los elementos que también yo veía en Oscar, ¿no? Desde que inició la galería, fue una galería que se abrió a un público muy amplio, ¿no? Conocedores de arte, coleccionistas, gente inquieta por el arte, y toda esa gente siempre fue abierta, se abrió demasiado en ese sentido. Y yo creo que fue uno de los grandes logros de Oscar. Y que en el momento en el que nosotros planteábamos alguna curaduría o queríamos empezar a trabajar en algún proyecto, era una de las visiones que nos inquietaban. Ujú. Emanuel, ¿qué hace exactamente un curador como tú? Un curador es un mediador, y creo que ese es el enfoque que yo le doy mucho a mi trabajo, Ujú. un mediador entre la obra, el artista y el espectador. ¿Qué es lo que busco y qué es uno de los elementos que yo también busco que comparto mucho con Oscar? Fue que el trabajo de la curaduría lo que buscaba también era establecer un diálogo que se expandiera, crear conversación, crear una experiencia estética que se expandiera y que pudiera involucrarse de manera mucho más cercana al público, ¿no? Creo que ahorita, en este momento, el trabajo del curador es un punto muy importante ante el embate de la red de la era digital, Ujú. ¿no? El arte exige presencia, tenemos que de una otra forma que tener consciente esa necesidad de presencia, cómo involucrar al nuevo Así público, es. cómo reeducar a veces también la Ujú. mirada ante eh, a una cultura que está muy vinculada a la pantalla plana, a la pantalla brillante. ¿Cómo regresamos a ver una obra que tiene que ser a lo mejor eh, con gran condición matérica y cómo se puede sentir, volver a sentir la caricia de la mirada en la Sí. pintura, ¿no? Entonces yo creo que son elementos que en este momento se vuelven muy importantes para el trabajo de un curador. En resumidas cuentas, Emanuel, es un poco que haya congruencia entre lo que está presentando el artista
el mensaje que quiere transmitir a los públicos, genera ese vínculo lógico entre tal o cual obra y el público que asiste a verlo. ¿Va por ahí? No, yo creo que una curaduría tiene que ser lo suficientemente amplia Sí. en este momento como para que los públicos puedan involucrarse en la exposición. Sí. Como una persona que tiene en este momento, quizás está acercándose por primera vez al arte, que está teniendo una inquietud por coleccionar, pues le sea de fácil acceso, que le resulte interesante, que puede engancharlo a partir Enamorarlo. de elementos de la mirada, y a partir de ahí se va yendo. A partir de ahí vamos descubriendo al artista, Sí. vamos descubriendo el estilo, vamos descubriendo la historia y la trayectoria que está teniendo. Y esa es una curiosidad que surge desde el primer contacto en el que una persona que se acerca por primera vez al arte va llevando. Ahora, en la propuesta y en los trabajos de Óscar siempre también presentó una propuesta, y tratamos de mantenerla en este sentido con los misterios del color, Sí. una muestra donde también un coleccionista reconozca los distintos momentos históricos que están presentados dentro de la exposición, con grandes maestros como Luis López Loza, Manuel Felgueres, Raúl Navarro. Nada más. Entonces, buscamos efectivamente crear estos diálogos que siempre distinguieron a Óscar, y que en este momento, con esta exposición, pues lo que buscamos efectivamente fue mantener ese tributo, ¿no? Esa mirada a Óscar, para que la gente también pueda volver a encontrarla. ¿Cuál es el valor de la comunicación en el mundo del arte, Manuel? El valor de la comunicación en el mundo del arte me parece que es fundamental, Carlos, y más en este momento. Justamente lo hablaba, y a lo mejor de repente esto podrá generar un poquito de controversia, pero Qué padre, ojalá. de repente a veces lo platicaba con algunos amigos. De repente pareciera que en el arte se convierte en un soliloquio, o solamente hablamos a la academia, o solamente hablamos a un nicho, o solamente hablamos al coleccionista, y dejamos a lo mejor a un público que se diluye, Sí. y que debemos establecer una conversación más amplia, mucho más abierta, que la gente se pueda involucrar mucho más con el arte, que pueda comprender parte de las expresiones culturales que se están dando en este momento histórico, y que también reconozcan las que surgen en otro momento histórico, que puedan leer esta historia del arte, que puedan establecer estos vínculos, pero que sobre todo puedan vincularlos a un plano contemplativo. Si vemos ahorita, por ejemplo, en la exposición de los misterios del color, es una obra muy contemplativa, muy íntima. Y quizás en algún momento también se sintió mucho, porque por el momento en el que estamos atravesando en la galería, ¿no? La pérdida de Óscar se vuelve un momento en el que necesitamos contemplación, necesitamos silencio, necesitamos reflexión. Y la compartimos también desde esa emoción con el público. Sí. Y el público lograr detenerse frente a una obra en esta era tan acelerada, Carlos, me parece un gran triunfo del arte. Porque el arte se vuelve contención, te permite volver a conectar con la parte íntima, con la parte sensible, con la parte reflexiva, y con lo que no hacemos, con la parte contemplativa. Justamente el contemplarte, el detener, el parar este momento tan acelerado y darte ese lujo de mirar una obra, es extraordinario. Entonces, cuando la gente cuando la gente ha estado visitando la exposición, hay gente que ha conectado muy bien en ese sentido. Y esa parte donde se permite la posibilidad de contemplar es un logro que nosotros sentimos, que agradecemos cuando lo vemos en la gente. A partir de la desaparición física de Oscarito Román, ¿cómo ha sentido coleccionistas, a público en general, a los medios que cubrían la fuente de arte y de cultura en nuestro país? ¿Cómo ha sentido la respuesta, la reacción, los comentarios, la retroalimentación en redes sociales, en plataformas, cara a cara? ¿Qué ha sido en este sentido, Emanuel? Mira, sin duda la muerte de Óscar cimbró muchísimo. La gente se manifestó todo el cariño, y creo que vimos ahí la gran potencia del ser humano, la gran familia que construyó Óscar, porque como en algún momento lo conversábamos, Óscar no solo construyó amigos o comunidad, sino construyó familia, ¿no? Para muchos Óscar fue nuestro mejor amigo, ¿no?
Entonces, ese tipo de cuestiones se vio muy clara al momento en el que tanto instituciones como amigos, como coleccionistas se expresaron en redes sociales. Ahorita, sin duda, estamos de forma prematura, quizás, como para evaluar. Yo confío muchísimo en el legado de Oscar, en el trabajo de Oscar, porque, como te lo decía en un principio, esto es comunidad, esto es familia, ¿no? Entonces, el legado tal cual sigue estando en la emoción, sigue resonando las palabras de Oscar. Lo platicamos con coleccionistas, lo platicamos con amigos y hay una resonancia muy clara. Y la galería sigue funcionando en ese sentido como la casa donde se resuena aún más. Sigue siendo un lugar abierto para el público, un lugar que Oscar abrió para ellos y que sigue siendo un lugar de encuentro con el arte, con la memoria, con los recuerdos y con la amistad. Y que además es una casa, Emanuel, que he visitado a partir de la muerte de Oscarito hace un poco más de 2 meses. La he visitado en 3 o 4 oportunidades y él está ahí. Él está ahí, se siente ahí. Se siente un raro porque sabes conscientemente que ya no está, pero ahí está. Yo también lo Es siento. muy curioso. Y me gusta escucharlo. Justamente ¿Verdad te que lo iba sí? a preguntar, sí. Sí, justamente te lo iba a preguntar, es cómo sentiste, cuál fue tu experiencia, sobre todo Ahí porque está. lo Ahí viviste está. mucho con... Sí. 10 años de una amistad y una colaboración recíproca, mutua y padrísima. Siempre un tipo que nunca te decía que no, siempre de buenas, tranquilo, ecuánime. En algún momento le pregunté, oye, ¿y en qué momento te enojas? ¿Te desesperas con algún artista, algún curador? Y nomás se reía. Sin duda, sí, a mí me parece que Oscar tenía eh, esa capacidad efectivamente de mantener la tranquilidad, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Sí. Entonces, fue algo de mucho de lo que se tiene que aprender. Emanuel Razo, ahora me encantaría compartirle a todas las personas que nos hacen favor de acompañar y que seguramente nos harán el favor de acompañar a través de Mundo Ejecutivo TV, a través de este proyecto Perspectiva Cultural. Platícanos un poco de ti, ¿te parece bien? Háblanos de ti. ¿Qué te cuento, mi Abogado, estimado? abogado, curador, amigo de Oscarito Román. Platícanos, Te cuéntanos. platico Tus artistas predilectos, en fin. te platico un poco de mí. ¿Qué te digo? Soy un apasionado del arte. Ujú. Me fascina el arte. Creo en el Te arte brillan los ojos cuando como hablas de un, arte. como un instrumento y como un dispositivo de transformación, Ujú. como un dispositivo de resistencia. Sí. Creo en la necesidad y en la importancia de crear vínculos y crear comunidad en torno al arte para su preservación, para su colección, para su crecimiento y para que de una otra forma muchos de los artistas que están trabajando y que por el arte tengan un mayor flujo de salida de su obra y de apreciación de su obra. Ujú. Entonces, en ese sentido, para mí es como fundamental en ese punto. Entonces, como que sí me ubico mucho en ese tipo de cuestiones. Me encanta trabajar mucho con los coleccionistas, decidir cuáles son las obras que están trabajando, ¿Los asesoras depurar. también de alguna manera? También los asesoro, Ujú. depuramos en algunas ocasiones colecciones, Mm, vamos definiendo cuáles son los momentos históricos en los cuales se mm. van definiendo cuáles son ahora sí que la naturaleza Sí. o el objetivo de la colección, cuáles obras se fueron adquiriendo, cuáles se pueden de una u otra forma a lo mejor regresar a mercado secundario y buscar una nueva obra. Entonces ese sentido de depuración con los coleccionistas es muy importante. También trabajo mucho con los artistas de forma muy cercana con ellos en conversaciones tanto técnicas como conceptuales y esa parte es como muy enriquecedora. Sí. Como de una u otra forma puedes estar trabajando con un artista que se dedica sobre cuestiones urbanas y que te da una apreciación muy importante y muy interesante sobre lo que es la calle, la urbe, eh, 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 y como te puedes encontrar con una persona que a lo mejor está trabajando sobre física cuántica, Ujú. ¿no? Entonces te vas involucrando mucho en distintos elementos y vas construyendo con ellos también un discurso que se vuelve interesante. Entonces esa retroalimentación yo la disfruto mucho en ese aspecto. De alguna manera compaginas, Emanuel, tu carrera como abogado con la curaduría. ¿Tienen algo que ver? Y si me lo permites, también me encantaría que nos explicases
¿Qué es el mercado secundario? ¿Cuál es el mercado secundario? Mira, de una otra forma, mi formación en Derecho, pues efectivamente estudié la carrera de licenciatura en Derecho. Sin embargo, mi inquietud por el arte siempre me dijo, pues ven. Y No es no por era una acá, cuestión brother. de trabajo sobre Sí, derechos, sí, ni sí. propiedad intelectual, ni derechos de autor, ¿no? O sea, se formó, pero después me fui incorporando más bien a estudios de historia del arte, de apreciación, de curadurías, y ese tipo de elementos pues, fueron donde realmente encontré la pasión de mi vida, ¿no? Entonces, la pasión por el arte, la pasión por trabajar con los artistas, y ese punto fue como que un punto fundamental y decisional. Entonces sí dejé de una u otra forma lo que fue derecho. Ahora, ¿qué es el mercado secundario? Hay dos mercados. Mercado primario, que es la primera ocasión que sale una obra de taller y se coloca por primera vez en galería, y que a partir de ¿En ahí galería o museo o solamente en galería. En galería. En galería porque estamos hablando de mercado. De acuerdo. ¿No? Entonces entra a mercado, es la primera vez que sale del taller del artista y se ofrece a los coleccionistas y compradores de artes desde el No mundo importa cuál de sea la galería. obra, un cuadro, una escultura, No, una de fotografía. acuerdo a las naturalezas de cada galería. Las galerías tienen su propia vocación y su propio proyecto. Sí. En el caso de la Galería Oscar Román, siempre tuvo una vocación mucho por atención a la pintura. Desde que Sí, muy surgió claro, sí. y medios después, y también escultura, evidentemente. Después también se incorporó fotografía. Más bien creo que fueron los tres medios que Oscar exploró en un principio. Medios mixtos también fueron incorporándose posteriormente, pero la pintura sin duda fue uno de los proyectos fundamentales de Oscar Román, y ese punto pues se sigue manteniendo. Entonces, lo incorporas ahí. Mercado secundario es cuando la obra ya fue adquirida por un coleccionista, se encuentra ya, formó parte de una colección, y en algún momento regresa a mercado. ¿Sí? Es decir, el coleccionista en algún momento decide venderla. Y entra ya a mercado secundario. ¿Se le puede llamar revender su obra? No de una otra forma. No feyón, sería pero... revender, porque revender podríamos estar hablando de un sentido de especulación. ¿No? De acuerdo. Yo creo que más bien aquí es un momento en el cual un coleccionista decide poner al mercado una de sus obras. Y eso es lo que vemos muchas veces. Suena más elegante, sí. En subasta. Sí. En subasta, en exposiciones también, pero que sabemos que ya la obra tuvo una trayectoria. Y pensemos en este sentido cuando sale una obra de Leonard Carrington o de Diego Rivera. Son obras que ya pertenecieron a una colección, pero que regresan a mercado. ¿Sí? Entonces, al momento, eso es lo que se llama de una otra forma como mercado secundario. El mercado secundario. Exacto. Y sí se aleja efectivamente de la sensación de reventa, porque a lo mejor cuando tú estás pensando en reventa, estás pensando en el hecho de yo compro para después revender. Sin duda puede ser una práctica que sucede dentro del mercado, pero que no definen ninguna de estos dos espacios. ¿Tus artistas predilectos, Emanuel? Fíjate que hay un artista que a mí me fascina en este momento, que es Mauricio Cattelan. Sí, me parece que es creo que ahí de una otra forma a lo mejor es un tema de conversación. A mí Mauricio Cattelan me parece un artista con una gran solución estética, con una base conceptual muy fuerte, con una trayectoria impresionante, muy lúdico, muy divertido, con una gran capacidad de establecer estas resonancias. Esto te lo estoy hablando quizás a nivel internacional. Uno de mis artistas, quizás en México, me parece Pedro Reyes. Es uno de los artistas, uno de los escultores extraordinarios que admiro muchísimo en este momento. En cuanto a pintores, no te puedo decir, sin duda, tengo una gran admiración por Luis López Loza. ¿Sí? Bueno, el maestro, don Luis López Loza. Tengo una gran admiración por la obra también de la maestra Irma Palacios. ¿No? Entonces, hay muchísimos, y sin duda, predilectos es como complicado. Quienes me inquietan, quienes me trastocan, quienes me resultan como muy interesantes en esa exploración, son estos artistas. Estos artistas consagrados, pero digamos las nuevas generaciones, una Suara, Cartú, quizá. Hay muchísimos artistas
Quizás a lo mejor en este momento decirte predilección me sería como a lo mejor injusto porque hay muchísimos Sí, lo artistas, entendemos, sí. ¿no? Sí. Que están trabajando, que están muy comprometidos con su investigación, Ujú. ¿no? Con el fondo, con establecer diálogos a través de la historia, porque creo que eso es importante y de repente para el público, ¿no? De repente estamos muy acostumbrados a solo mirar, pero tenemos que reconocer que a veces cuando nos enfrentamos, Carlos, a una pintura, a una obra de arte, a una escultura, estamos a lo mejor hasta en un punto de conclusión de la vida del artista, no en un periodo de vida, Sí. sino en una conclusión de Ujú. investigación, de reflexión, de trabajo técnico, que nos merece también un respeto y una atención muy fuerte. Y que a veces, si de una otra forma miramos la obra, tenemos que darnos la posibilidad no solamente de pensar en el gusto, sino en si lo podemos o no comprender o entender, Ujú. ¿no? Si bien de una u otra forma plantear este sentido de reflexiones, este gozo de la pintura, pero saber que detrás hay un discurso y ese también resulta interesante descubrirlo. Emanuel, es labor también del curador descubrir justamente estos nuevos talentos. Me dio mucho gusto que recientemente estuve en la galería Oscar Román y descubrí a una artista que yo no conocía, Arancha Solís. Aranza Solís. Gratísima sorpresa. Qué Es también, maravillosas atmósferas, ¿verdad? sí, 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 es también tarea del curador, en este caso particular tuyo. Sin duda sí es importante Ujú, estar trabajando con nuevas propuestas. ujú. En mi caso me gusta mucho revisar las nuevas propuestas, me gusta ver las ¿Las buscas o también inquietudes. pueden llegar a ti? Las busco o pueden llegar a mí, Ujú, efectivamente. Hay artistas que me envían su dossier y lo empezamos a revisar. ujú. Hay artistas que de repente en alguna exposición o en una individual eh, o en alguna colectiva o de otros espacios, de repente los encuentras, te llamas la atención su trabajo Sí, y evidentemente siempre es como un gusto poder presentar al público trabajo claro, de grandes calidades, ¿no? claro. Entonces me parece en el caso de Aranza Solís, es una artista eh, con una pintura maravillosa, ¿no? Con un silencio extraordinario Ujú. y con una capacidad de lo que te decía, ¿no? De volvernos a ese plano íntimo cuando todo es tan exterior y tan superficial. Es una pintura joven? Es una pintora joven. Ujú, Ella nació en Colombia, ujú. reside en México, estudió arquitectura en la UNAM, después estudió arquitectura en Francia, en París, y ha estado de una otra forma explorando la pintura, primero en un plano muy figurativo, después fue abstrayéndose y fue revisando esta abstracción lírica que se vuelve como una pintura muy expansiva y con veladuras y un trabajo técnico extraordinario. La clásica pregunta de Carlos Muñoz, Emanuel, ¿el arte es subjetivo? ¿Qué piensas? Sin duda, el arte es... Hay que Sí, pensar muy bien la respuesta. yo te podría decir que sí hay una muy fuerte carga de subjetividad, Sí. sí, y que yo creo que en ese sentido, pues también te podríamos decirlo es hacia la apreciación o hacia dónde lo estamos pensando en el plano Ujú, subjetivo, ujú. ¿no? O sea, porque hay una objetividad, sí. Hay una necesidad importante de que el artista tenga un diálogo desde un marco teórico, desde un contexto histórico, desde un momento de revisión de genealogías del arte en la cual se está inscribiendo, en qué momento está ocurriendo su obra, en qué momento está sucediendo y en qué momento se está ofreciendo al público, eso es muy importante. Y hay una objetividad que en el trabajo del artista no se puede perder y que en la objetividad también del curador tampoco Ujú, se puede ujú. perder. ¿Sí? Entiendo. Porque hay obra que quizás acontece en este momento como una imagen que te puede fascinar, pero caray, ¿cuántas imágenes en este momento no nos están bombardeando y no nos fascinan? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento el arte deja de ser esta imagen, solo una imagen, para realmente convertirse en un discurso, Ujú. en una propuesta que está hablando de nuestro tiempo, que está hablando de nuestro contexto Sí. y que está buscando sacudir Ujú. al espectador? Entonces yo creo que ahí hay dos planos que efectivamente el acto y la emoción y la sensación que surge al momento de enfrentarte con una obra sí es subjetiva. Pero hay una objetividad detrás que ha construido toda Exactamente. la trayectoria y Ujú. el fondo de una obra
qué estás teniendo enfrente. Por eso es cuando te digo que en muchas ocasiones sí es importante prestarle un poquito más de atención, ¿no? Es descubrir, saber por qué está surgiendo y en qué momento está surgiendo. Emanuel Razo, Carlos, maestro, muchas gracias. curador, gracias. Este es nuevo Nombre. espacio Perspectiva Cultural a través de Mundo Ejecutivo TV. Gracias por invitarme y felicidades y mucho éxito en Gracias, esta nueva Emanuel. Igualmente. empresa. Nos vemos la próxima semana.